El doctor Alfonso Guillén, que es parte del equipo de este trabajo. Lo que les vamos a proyectar, como dijo el ingeniero Obando, es un análisis del sistema de gestión y seguridad que existe aquí en la Facultad de Matemáticas y Física, y a la vez una propuesta de lo que se tendría que hacer. Para esto nosotros nos hemos basado en lo que es el SAR. Hemos tomado referencia al SAR, que es un sistema de auditoría del riesgo de trabajo. Este consta de 4 tipos de gestiones: administrativa, gestión técnica, gestión de talento humano y procesos y procedimientos operativos básicos, los cuales a su vez tienen varios puntos que son de cumplimiento legal. Al final esto nos va a dar una valoración en porcentaje y el mínimo para, por decirlo así, pasar la prueba es del 80%. Entonces a continuación mis compañeros van a ir explicando los tipos de gestiones que abarca el SAR. Buenas tardes con todos. Bueno, soy el egresado 2 de Sauce y yo les voy a hablar lo que abarca la gestión administrativa. La gestión administrativa tenemos ahí, como vemos, se cumplen por 7 requisitos técnicos legales, lo cual la facultad tiene que cumplir con esos requisitos. Tiene ahí, lo cual esta facultad está integrada por la política, la planificación, la organización, lo que tiene que ver con el índice de verificación, lo que es el control y el planteamiento continuo. Dentro de esta gestión, la universidad cuenta con algo que es la política, que en realidad tiene la política, pero no la tiene actualizada. Entonces, sí tiene un cumplimiento, pero no en total. Y tenemos la siguiente gestión, que es la gestión del talento humano. Esta gestión está conformada por 5 requisitos técnicos legales, lo cual tiene que ver con lo que es la selección de los trabajadores, la información interna, la comunicación interna y externa, lo que es la capacitación, adiestramiento, todo eso. Y esta gestión tiene que tener un porcentaje de 20% de cumplimiento, cual se tiene que cumplir cada uno de estos requisitos técnicos legales. Y aparte de eso tenemos a mi compañero acá, lo que es los programas y lo que va a hacer. Buenas tardes a todos, mi nombre es Roberto Segovia y soy el egresado 3 del grupo de investigación en el presente trabajo. Como mi compañero decía, me corresponde en cuanto a la gestión de procedimientos y programas operativos básicos, la cual está conformada por 8 elementos, los cuales permiten a la institución en fortalecer su sistema de gestión en materia de prevención. Tenemos lo que es la investigación de accidentes, incidentes y enfermedades, la que investiga, la que procesa las causas y las consecuencias. Tenemos la vigilancia de la salud de los trabajadores, el plan de emergencia, el plan de contingencia, las auditorías internas, las inspecciones de seguridad y salud, la dotación de equipos de protección personal y de ropa de trabajo, y el de mantenimiento preventivos y correctivos. En esta lámina en mi caso les estoy mostrando una serie de recomendaciones en cuanto a los hallazgos que nosotros pudimos encontrar en las instalaciones, en las ocasiones que vinimos a hacer los recorridos, la investigación de campo. Por ejemplo, el primero, contar con un procedimiento técnico para la investigación de accidentes, incidentes y enfermedades. Esto en el caso de que un trabajador dentro de la institución, o ya sea dentro de su jornada laboral, llegue a sufrir un cierto accidente. Se procesan cuáles son las causas que lo generaron y las consecuencias que este llegó a tener. Realizar los diferentes exámenes médicos del preempleo, el preempleo, inicio periódico, reintegros especiales y falta el de final de la relación laboral. Abrir el historial clínico de los trabajadores, dar apertura a la respectiva ficha médica, disponer de los planes de emergencia y contingencia actualizados. Esto lo deberían realizar cada año. Conformar las brigadas de emergencia, llevar a cabo las auditorías internas, conformar los equipos auditores y designando un auditor líder, los cuales deben tener las competencias necesarias para llevar a cabo la auditoría.
Como le decía anteriormente, capacitar al personal para la realización de las auditorías internas, llevar a cabo las inspecciones de seguridad y salud profesional, contar con una ficha de registro, de educación, uso y mantenimiento de equipos de protección. En ese punto, yo puedo constatar algunas ocasiones que pude realizar la investigación de que la facultad dota al personal de servicio de equipos de protección personal, pero estos no lo llevan o no lo utilizan de la manera adecuada, o bien no lo mantienen de una manera apropiada. Deberían disponer de algún sitio específico para su preservación. Caso que yo en una ocasión encontré guantes en un dispositivo plástico. Dotar al personal de servicio de los equipos de protección personal adecuados para realizar sus actividades, realizar los mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos mediante un procedimiento técnico idóneo. A ver, yo puedo preguntar, ¿no? A ver, el tema de la investigación, ¿cuál es? Es el análisis del sistema de gestión de seguridad y salud de la Facultad de Ciencias Matemáticas. Ya. Ustedes pidieron acceso a todas las dependencias, las cuales se las dio. Inclusive al principio vinieron sin ningún, me acuerdo que pedían acceso, pero no tenían el nombre del tutor, quién iba a ser el que estaba a cargo de la investigación, y yo les dije, traigan bien, y les volvieron a ustedes con la solicitud, ¿no? Ya. Ahí usted 13 puntos, ¿no? ¿Hay más o hasta ahí? Hay más, claro. Ya, usted dice dotar al personal de servicio de los equipos de protección personal adecuado para la realización de sus actividades que estos cuenten con las características adecuadas. Ya, ¿tiene que esto nos da como un consejo o inicio de su investigación? ¿O es que usted, en base a lo que encontró, nos dice que eso falta? Claro, nosotros lo que estamos dando son recomendaciones en cuanto a lo que el sistema de auditoría de riesgo de trabajo propone que se cumpla por ley. La dotación de personal, de equipos de protección, se debe realizar de una manera en la que primero se verifica cuáles son las actividades que realiza su personal, o sea, de limpieza, de mantenimiento. Después de esto, se investiga qué equipos de protección es el apropiado para realizar las diferentes tareas. En cuanto a limpieza, guantes de látex, botas, mascarillas de protección para polvo. Ya, pero eso los trabajadores aquí no tienen eso. O sea, dice dotar personal de servicio. No tienen eso. Usted lo está dando como consejo, porque en realidad en todas las facultades no se encuentra Claro, eso. en toda institución o organización deberían. Sí, pero en ninguna facultad hay eso. Yo no he observado. Hay una situación especial. Ocurre a veces que el mismo personal, por protegerse, ellos mismos de su propio bolsillo compran ciertos equipos. Entonces a veces uno se encuentra con que el personal está usando el equipo, pero no es la universidad la que lo ha dotado. Entonces eso tiene dos problemas. Uno, habría que ver si el equipo adquirido es el adecuado para el trabajo. Y dos, que está dejando al descubierto a la universidad, porque si uno le pregunta, digamos que uno fuese un auditor externo, o alguien que viene de parte de la autoridad, y le pregunta, ¿ese equipo que usted está usando, se lo dio la universidad o usted lo compró por su cuenta? Entonces, lo estamos viendo normal prácticamente. ¿Qué es lo normal aquí? Primero, que haya un documento como el que se está haciendo acá, donde está la información en base a qué pedimos que se utilice A, B o C equipo. Esa es la información que queda aquí. Y segundo, que la facultad en este caso conozca o tenga un presupuesto para su equipo. Este estudio termina con el presupuesto de lo que hay que gastar, no solamente en el tema de equipo de protección, en los extintores que faltan, en los botines que faltan, en la señalización que falta, en la capacitación que falta, en todo lo que falta. Bueno, para hacer esto, lo que le entregamos a la universidad es una estrategia. Si nos ponemos a sumar todo lo que hay que gastar, no hay plata que alcance. Pero sí, con el criterio de levantamiento de riesgo que hemos hecho, le podemos decir a la universidad y a la facultad, mire, haga primero esto. En el caso de esta facultad habría que ver si primero hacemos la señalización,
si primero definimos quiénes van a ser los brigadistas, si hacemos simulacros, si hacemos capacitación, habría que ver. Eso lo hace el maestrante cuando hace su propuesta. Lo que estamos escuchando ahora mismo con estos dos egresados es el levantamiento de información diagnóstica. La facultad está bien o está mal. A pesar de que todavía no llegamos a la parte medular, que es el número. Lo importante sería que ustedes vean el número. Todo eso se traduce en cifras. Pero él está ya dotar al personal de servicio del equipo de protección. O sea, eso no es ocultar. Eso no es ocultar. Ocultar es saber las falencias o los errores o lo que se está cometiendo. Pero dice dotar al personal, pero se ya está dando solución. Lo que dice está bien, pero no lo estoy viendo. O sea, no, por eso veremos lo que avance y al final hacemos. Pero también su pregunta es correcta, la verdad. Es correcta. Lo que quisiéramos es que veamos las cifras, lo que sale en números, ¿verdad? Cómo está la universidad con respecto al 80% que decía inicialmente el maestrante. Y veamos qué podemos hacer, qué es lo que recomendamos, qué es lo que el estudio dice que hagamos para hacer. Sí vea, como facultad me interesaría, como autoridad de la facultad me interesaría esto, ¿verdad? Yo vengo y encontré ese aire acondicionado en mal estado. No debe ser ni alto, debe ser la mitad y debe ser tal potencia, tal BTU. Pero de primera decirnos, o sea, tiene que ocultar. Yo quisiera saber cómo encontrar la facultad, la verdad. La verdad. Y mire que me pongo ahorita a pensar, la compañía que está actuando de limpieza sí tiene lo que ustedes. Pero a lo mejor, yo no estoy dejando años aquí, a lo mejor sí hay ese plan y a lo mejor sí le entregan esos guantes, esa protección, ¿no? Esa mascarilla, y a lo mejor están guardadas o las venden o las roban o se las... Eso quisiera saber qué encontró, porque hasta ahí debería haber llevado su investigación. Nosotros tenemos la evidencia fotográfica de las que sí hay, mascarillas y los guantes. si hay aquí. Sí. Entonces, eso me ayuda, o sea, eso nos ayuda. A lo mejor sí se da, no que ese plan ya hace rato dejó de funcionar. Y los materiales los esconden, los venden, se los roban. Entonces valdría, con su ayuda, saber lo que está pasando aquí. Porque actualmente lo que veo ahí, algunas cosas, esa compañía que está haciendo limpieza, que es privada, tiene de todo. Tiene botas, tiene guantes, tiene mascarilla y tiene un equipo y hace su limpieza bien. ¿Ya? Entonces eso quisiera. Y lo de ahora nosotros son modernos, entre comillas modernos, porque no tienen nada y tampoco hacen bien la labor. Entonces como usted es seguridad ¿cómo? Ocupacional, ahí entra de que las labores que ellos están haciendo tampoco es buena. Ya eso quisiera escuchar. Ya, en materia de la preservación propia de su salud, porque como ya le expliqué, en algunos casos que yo pude conversar con el personal de servicio, ellos tenían los implementos, pero yo le pregunto, ¿pero por qué no los utilizan? Porque no lo veo necesario utilizarlo. Ya. Pero bueno, muy bien. Nos vamos a hablar de esa pregunta para un poquito ir afinando los criterios. Aquí hay varias cosas. Por ejemplo, la una es que nuestra legislación nos permite que la universidad tenga un reglamento donde si el empleado, la universidad le entregó el equipo y no lo usó, él está expuesto a una sanción que puede derivar en un despido, una terminación de la relación laboral. Uno. Dos. La empresa que hace los servicios de limpieza y tiene toda la dotación, si llegase a tener un problema de salud o de accidentes, la universidad es solidariamente responsable por lo que le pase a ese señor solamente por el hecho de haberlo contratado. Y tres, cuando el empleado dice, no, es que a mí no me hace falta ese equipo porque nunca me ha pasado nada. Eso no se puede descartar sino a través de un examen médico. Si el examen médico refleja que el señor no tiene nada, entonces ahí sí decimos que el equipo de protección que él usó o no usó nunca le causó una afectación mientras trabajó en la universidad. Pero no se puede hacer por simple observación, tiene que ser en base a exámenes médicos. Todo eso implica lo que estamos hablando. Tener un sistema de gestión es tener todos estos controles.